Bien, pues buenos días, vamos a terminar hoy ya con el punto 3 y con esto queda el tema terminado. Como veis es un tema muy fácil y corto, ¿vale? Este punto está relacionado con el turismo. Todos sabéis lo que es hacer turismo, es viajar a otros lugares de otras partes del mundo por placer. Nadie nos obliga a ir a esos sitios, sino que vamos porque queremos, por placer, por ocio, ¿vale? Bien, la evolución del turismo, primero, antes de la segunda mitad del siglo XX, antiguamente, el turismo era muy limitado, casi nadie podía permitirse viajar a otros lugares por placer, por diversión, y solo lo podían hacer las clases más ricas, burgueses y nobles, ¿vale? Los hijos de ricos eran los únicos que podían hacer turismo. Eso cambia a partir de 1950, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y poco a poco el turismo ha ido creciendo notablemente hasta llegar al punto de la masificación. Muchas veces en verano nos encontramos playas o lugares totalmente masificados de gente, ¿vale? ¿Por qué se produce este hecho? Es decir, ¿por qué el turismo ha ido creciendo tanto a partir de estas últimas décadas? Primero, porque la jornada laboral es menor, las leyes de los trabajadores permiten que no puedan trabajar más de X horas a la semana, el que tengamos vacaciones pagadas. Yo descanso de trabajar y aún así recibo mi sueldo, pues yo puedo invertir ese dinero en viajar por placer y diversión, y a que haya una mejora en los transportes, que cada vez sean más rápidos y más baratos. Ayer hablábamos de los low cost, por lo tanto eso nos permite viajar fácilmente. Bien, el turismo es un sector, es una actividad económica muy importante en la economía de los países desarrollados sobre todo, ¿vale? Ayuda a crear nuevas empresas y servicios, que hoteles, comercios, transportes, es decir, dinamiza esos sectores, crea puestos de trabajo relacionados con el turismo, camareros, los que atienden en hoteles, también en las tiendas que hay en ciudades turísticas y demás, y es una importante fuente de ingresos porque los turistas cuando van a hacer turismo a otro lugar se gastan su dinero, no solo en el hotel. Si tienen sed, pues se compran agua, y eso no es un gasto que tienes previsto. O cuando te vas a comer por ahí, cuando te vas de viaje no te apetece cocinar, normalmente te vas a comer por ahí, también te gastas dinero. Es decir, los turistas gastan dinero en los lugares de destino, por lo tanto los países reciben una cantidad muy importante de ingresos en su economía. En los países pobres, en cambio, los beneficios del turismo no son tantos. ¿Por qué? Porque el turismo que hay en esos países está controlado por grandes empresas que vienen de aquí y tienen su sede aquí. El mejor ejemplo lo tenemos en la Ribera Maya y en estos sitios que son muy famosos de México y demás, pero los turistas que van, como se sabe que son zonas peligrosas para los turistas porque te pueden robar, secuestrar, atacar y no se sabe qué, pues las grandes empresas localizan el turismo en ciertas zonas, lo cierran a los turistas y lo tienen muy controlado. La gente que va, por ejemplo, a la Ribera Maya tiene viajes muy estructurados y pautados gracias a estas compañías, ¿vale? El problema es que estas compañías son las que se llevan el beneficio económico del turismo en esos lugares y el país de origen apenas ve ingresos, porque los comercios, las guías turísticas, los hoteles, todo está controlado por estas empresas que vienen de aquí, de los países desarrollados. Entonces la gente de allí, los locales de allí, apenas ven ingresos por el turismo. Bien, para continuar tenemos que hablar de los tipos del turismo. Los tipos de turismo, hay muchísimas formas de hacer turismo y a grandes rasgos lo podemos clasificar en 4: turismo natural, urbano, cultural y rural. El primero que vamos a ver es el natural y el rural, porque se pueden confundir pero no son exactamente iguales. El natural es cuando viajamos a espacios verdes, naturales, parques protegidos, cuando queremos ver vegetación en estado puro, ¿vale? El turismo rural, en cambio, es cuando queremos viajar al campo para revivir hábitos rurales, es decir, viajamos a zonas agrícolas, de grandes granjas, de caseríos, etcétera, ¿vale? Esto además hoy en día está ayudando a revitalizar ciertas zonas que se estaban quedando despobladas. El mejor ejemplo son estos pueblos del interior de España que apenas tienen casi 100 habitantes, que se están muriendo. Pues el turismo rural puede ayudarlos a recibir a personas, recibir ingresos y que puedan sobrevivir, porque si no están condenados a la muerte del pueblo, ¿vale? Bien, la diferencia es importante. El natural, espacios verdes, vegetación en estado puro. El rural es espacios relacionados con la vida agraria, ¿vale?
Los otros dos tipos también están relacionados, sería el turismo urbano, que viajamos a grandes ciudades por el atractivo que tiene esa ciudad en sí, porque son grandes capitales, como puede ser Nueva York, Madrid, porque tiene monumentos muy famosos, porque tiene hoteles de lujo, nos apetece hacer un viaje por hoteles para descansar en un hotel muy cómodo y demás, es decir, urbano, grandes ciudades, ciudades importantes del mundo. Y el turismo cultural es el que viajamos a distintos puntos porque estamos interesados en la historia de ese lugar, en el arte, en los monumentos artísticos que hay, en los museos que podamos encontrar, pero también en la cultura inmaterial, en aquella que no se puede comprar ni ver, como puede ser el folclore, es decir, las tradiciones típicas de un lugar. Por ejemplo, cuando en las fiestas de Villena viene gente de fuera a ver las fiestas de Villena, viene porque tiene interés en ese folclore de Villena, que son las fiestas en sí, ¿vale? También hay viajes gastronómicos, me voy a hacer la ruta del vino o hago la ruta para probar los quesos más famosos de una zona. No estoy viajando por otro motivo, que es la comida, por probar la comida típica del lugar. Eso es también cultura inmaterial. O la música, por ejemplo, las rutas de festivales que se hacen en verano, todo eso también es turismo cultural, ¿vale? Porque estoy interesado en la cultura de un lugar en concreto. Bien, el turismo, como sabéis, como he dicho antes, es muy importante en la economía y tiene, por lo tanto, efectos positivos en la economía de un país. Primero, genera ingresos. Los turistas, cuando van a un país, van a gastarse dinero. No te vas de viaje si no te gastas un mínimo de dinero. Por lo tanto, los ingresos es importante. Y además, genera puestos de trabajo. En verano, cuando aumenta el turismo, aparecen puestos de trabajo de camareros, de limpiadores de hoteles, de los que se encargan de reponer en los comedores de los hoteles y restaurantes, etcétera, etcétera. Aparecen tiendas de souvenirs. Es decir, genera puestos de trabajo y dinamiza lo que hemos dicho antes, otros sectores, no directamente los museos o los hoteles, también los transportes, porque los turistas tienen que venir, también los comercios, las tiendas del lugar, porque como os he dicho también, a un turista hasta por la tarde y le puede entrar sed y se compra una botella de hambre, o le puede entrar hambre y se puede una botella de agua, o le puede entrar hambre y se compra algo para comer, es decir, está ayudando a esos sectores que no son directamente relacionados con el turismo, pero también se benefician de él. Facilita también el respeto por las diferentes culturas. Yo viajo a China y estoy entrando en contacto con una cultura diferente a la mía, lo que me ayuda a abrir la mente y a ser más tolerante y respetuoso, y también facilita, como no, el aprendizaje de idiomas. A diferencia de estos efectos positivos, también tiene efectos negativos. Primero, especulación del suelo. En las ciudades o lugares que son muy turísticos, construir algo es muy caro, porque el precio del suelo es elevadísimo. Como saben que recibe turistas la ciudad y que siempre va a haber gente todo el año, pues el precio del suelo sube muchísimo, y comprar casa o alquilar una casa o construir algo en esas ciudades turísticas es muy caro. Después hemos dicho que el turismo genera ingresos y puestos de trabajo, pero estos trabajos suelen ser estacionales. Los camareros que aparecen, muchísimas ofertas de trabajo durante verano, son en verano. Cuando pasa la temporada alta de las vacaciones, esos camareros se van a la calle. Y además, generalmente están mal pagados. Se dice mucho que los camareros que trabajan en verano trabajan muchísimas horas al día y no cobran lo suficiente por lo que trabajan, ¿vale? Y por último, el turismo también puede generar impactos ambientales graves. Contaminación, muchísima contaminación, degradación de la costa, como puede ser esto, es decir, aquí en las playas, si vemos que recibimos muchos turistas, pues a construir hoteles. Pero ¿qué pasa? Que el mar, la línea de costa se reduce, el mar no tiene el espacio que necesita para depositar los sedimentos de la arena y para tener sus ciclos, porque el mar también tiene sus ciclos, y esto poco a poco lo que provoca es que el mar se termine comiendo la costa. Esta costa está condenada a desaparecer. Por eso hoy en día muchas veces tiran arena artificial, porque la costa si no hubiese desaparecido ya, por culpa de construir esta barrera de edificios, ¿vale? Bien.
Para terminar ya con el tema, simplemente daros dos conceptos relacionados, que es el turismo sostenible, en contra de ese turismo masificado, este turismo que no es respetuoso con el medio ambiente, que construye en la línea de costa, que contamina muchísimo. En contra de eso tenemos el turismo sostenible, que busca un turismo no masificado, es decir, que la gente que viaje a esos lugares sea muy controlada, es decir, que sea un número reducido para que sea respetuoso con ese medio ambiente, que no contamine tanto y que sea respetuoso con las culturas del lugar. Y otro concepto relacionado sería la tasa turística, que es ese impuesto que muchas veces tienen que pagar los turistas por pasar la noche en una ciudad o en un hotel de una ciudad, país o región. Es decir, es el impuesto de los turistas. Yo viajo a una ciudad y para poder quedarme allí como turista en un hotel tengo que pagar un impuesto especial. No lo tienen todas las ciudades del mundo, pero muchas lo están poniendo. ¿Cómo utilizan el dinero que se recibe de la tasa turística? Bien, pues para promocionar el turismo de esa ciudad, es decir, para atraer a nuevos turistas y también para conservar el patrimonio que tienen en la ciudad y el medio ambiente de la ciudad, para conservar su riqueza turística. Es decir, si yo voy a París porque me gusta la Torre Eiffel y yo pago mi tasa turística, pues los franceses utilizarán ese dinero para conservar la Torre Eiffel y que sigan yendo gente a verla. Y por último, faltaría añadir que España, como todos sabemos, es un país con mucho potencial turístico. España recibe millones de turistas al año, que vienen sobre todo en verano, es la temporada alta del turismo en España, y que, como sabéis, se gastan muchísimo dinero en nuestro país, en comercios, en museos, en transporte, en hoteles y demás. Es decir, el turismo da mucho dinero y mucho trabajo en España. Mucha gente tiene trabajos relacionados con el turismo para atender a los millones de turistas que llegan al año. Como sabéis, los principales lugares de interés de España son el sol y la playa, en la costa mediterránea, que es de interés para los extranjeros, pero también para los propios españoles. Todos en verano tendemos a irnos a la playa. Y también hay un importante turismo cultural. Tenemos capitales muy bonitas que atraen a millones de turistas, como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid, Granada con la Alhambra, muchas capitales andaluzas, Santiago de Compostela, Segovia. Es decir, hay muchísimas capitales con mucha historia y muchos monumentos en España que atraen también a muchos turistas. Con esto queda terminado el tema y ya continuaremos con las diferentes actividades que os dije el primer día.